Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Para mí un honor estar hoy con ustedes compartiendo un poco de las inquietudes que han nacido a través de estos 10 años de vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. Tuve el honor en su oportunidad de formar parte del grupo de personas facilitadoras cuando el Código todavía no había entrado en vigencia para las diferentes administraciones públicas. En aquel tiempo veíamos el Código como ese reto, esa forma en que le teníamos que dar vida a nosotros como jueces. Luego tuve la oportunidad también de integrar tribunales orales en materia contencioso administrativa, luego venir una ley escrita, la ley reguladora, que fue todo un reto. Y luego de formar parte del Tribunal de Apelaciones, que definitivamente pues, para mí ha sido de las más ricas experiencias que he tenido. Y a lo largo de este tiempo, pues uno puede encontrar a través de las diferentes normas que integran el Código Procesal nuestro, que hay cosas que técnicamente yo diría que están bien, a efectos de no variarlas. Normas que desde un punto de vista procesal han resultado valiosas a la hora de aplicar el derecho. Y una tiene que ver con el recurso limitado, el recurso de apelación limitado en cuanto a los autos. Ya nosotros sabemos que en materia de revocatoria, pues todos los autos, salvo que la ley lo diga, tienen recurso de revocatoria, salvo que la ley disponga lo contrario. Pero en materia de apelación, lo que dice la norma en el 132 es que únicamente van a tener apelación las resoluciones que expresamente así lo indique el Código. El compañero que me antecedió en la exposición lleva toda la razón. Ahora esa norma ya no es tan cierta. Tenemos una serie de resoluciones que nos han llegado a nosotros al tribunal por vía jurisprudencia de la Sala Primera, otra que el propio tribunal ha tenido que aplicar la integración del derecho en algunos supuestos en los que se debe de dar recurso, y entonces ahí se ha ido afinando, y pues parte de esto es lo que más adelante voy a exponer. Esta otra posición, esta otra situación procesal, que es la presentación del recurso directamente ante el superior, a mí me parece que debe de mantenerse. Nos evitamos la apelación por inadmisión, nos evitamos atrasos innecesarios con rechazos ilegales por parte de las autoridades de instancia, y eso ciertamente acelera la posibilidad de que el recurso sea debidamente resuelto por el tribunal, que es el llamado a resolver sobre su admisión o su rechazo. Ustedes, quienes litigan en materia contenciosa, sabrán que el recurso de apelación, la admisibilidad la hace el juez o la jueza ponente de la sección del tribunal que corresponda, de tal manera que nosotros no pasamos por el filtro de un juez tramitador. Los criterios de admisibilidad están definidos por el tribunal a lo largo de su jurisprudencia. Entonces, eso me parece que es una norma que debe mantenerse así como está. El informalismo del recurso, eso es una maravilla. La posibilidad de que el litigante, con solo identificar adecuadamente la resolución, indique que está inconforme y que expondrá los alegatos o sus agravios en la audiencia, le quita un peso de encima a quien litiga, pienso yo, y a nosotros también, porque al final de cuentas es en la audiencia oral donde nosotros vamos a conocer el contenido del recurso. Y la riqueza de la audiencia oral permite que el litigante, una vez presentado el recurso, pueda revisar tranquilamente su resolución, a realizar sus argumentos, ir a exponerlos a la audiencia sin verse con el apremiante plazo de 3 días para formular un recurso con todas las de ley, digamos, si tuvieran que fundamentarlo adecuadamente. Entonces, esa es una cualidad procesal que es ventajosa. A nadie se le va a rechazar un recurso por informal. Difícilmente, es que a nadie eso no pasa. Esto de la audiencia oral y la audiencia y la resolución oral, pienso yo, por lo menos en los años que ya va a cumplir el tribunal, que son 9, próximamente en enero, ha sido lo que nos ha permitido a lo largo de estos años que el tribunal funcione de manera célere. Si ustedes nos ponen a escribir, a dictar resoluciones escritas, probablemente el tribunal no sacaría la misma cantidad de trabajo que saca anualmente,
porque efectivamente nosotros la oralidad, que yo la considero que es un mecanismo importante para dar celeridad al proceso, en materia de apelación, pienso yo, ha funcionado bien. La audiencia oral es rica, el litigante tiene la posibilidad de ir a exponer sus agravios, la parte contraria realizar sus argumentaciones en defensa de la resolución, tienen derecho a réplica y contrarréplica, salvo algunas que son muy concretas, pero además, si existe prueba que debe presentarse, en ese momento se hace la presentación de la prueba. Es una audiencia dinámica, sabrosa. En cuanto al efecto del recurso, si nosotros revisamos el Código Procesal nuestro, solo hay dos normas que se refieren al efecto del recurso en materia contencioso administrativa. Una está en el 27 del Código Procesal y la otra en el 30, que están referidas a medidas cautelares. Y dice, bueno, en medidas cautelares el recurso lo es en efecto devolutivo. Y esto tiene que ser así necesariamente por la trascendencia, por la urgencia, que tiene la medida cautelar para el justiciable. Entonces, si a mí me acoge el juez de trámite una medida cautelar, la parte contraria apela, de acuerdo con el 27 del Código Procesal Contencioso Administrativo, esa resolución se ejecuta de inmediato, no tengo que esperar a que el tribunal resuelva. Y igual, si se declara sin lugar la medida cautelar, pues la persona se quedó sin tutela cautelar hasta que nosotros resolvamos. Esas son normas que evidentemente son acordes con la esencia misma de las medidas cautelares que deben de mantenerse y nada más quería rescatarlas brevemente. Eso es lo que está bien. Y no es que las otras cosas estén mal, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Yo empecé por dos grandes temas. Uno tiene que ver con un aspecto que nos anunciaba ahora compañero que me antecedió en el tanto. Es necesario, por razones de seguridad jurídica, por una situación de que cualquier operador del derecho conozca a qué atenerse, cuáles resoluciones son recurribles ante nuestro tribunal, que se defina esto en el artículo 132, y yo pienso que uno tiene que hacer normas procesales amigables con el usuario. Eso de que el recurso de apelación esté corrido en diferentes normas del código y que uno tenga que andar buscándolo, no es muy saludable que se diga. Entonces, pienso que si el usuario tiene las normas el operador del derecho, ¿verdad?, en una sola norma tiene todas las resoluciones apelables, eso le va a facilitar la vida. Vean ustedes que el inciso 4, para no cambiar el orden en que tiene el 132, hace referencia a una resolución que ya nosotros la conocemos por vía de apelación, que es la que resuelve lo relativo a la liquidación de costas e intereses en procesos de conocimiento y ejecución de sentencia. Esto nos lo envió la sala hace como 3 años. Y ahí han estado resolviéndose. Entonces, creo yo que es necesario que quede normado para que no suceda lo que anunciaba el compañero de que se presentan recursos de casación cuando lo procedente es la apelación y el tiempo perdido. Vean que el párrafo 5 hace referencia a un auto que para mí debería tener apelación. Y es que si ustedes se fijan en el capítulo de ejecución de sentencia del Código Procesal Contencioso, solo hay un auto en ejecución en buena ley que tiene apelación, que es el que resuelve lo relativo al embargo, que está en el 178. Pero acá lo que se está proponiendo es que en ese capítulo tan importante que tiene una serie de potestades dadas al juez ejecutor que no son controladas por un superior, puedan ser de conocimiento por lo menos de la apelación, porque en realidad son autos. Y una es la resolución que fija la multa al funcionario que incumple lo ordenado en sentencia. Esa multa es de 1 a 5 salarios base. Y me parece que en el caso de quien la debe de soportar, debe de tener el derecho por lo menos a recurrir, porque generalmente este funcionario no va a ser parte del proceso, sino que es un tercero
a quien se le ordenó la ejecución de lo fallado y fue remiso. Entonces ahí propongo que tenga apelación. El número 6, que me parece una resolución muy gravosa también, que es en materia de ejecución, es la resolución que ordena el fraccionamiento del pago del ordenado en sentencia. Yo digo que es gravosa. No hace mucho tuvimos a una administración pública que salió condenada por un monto exorbitante de dinero que tenía que pagar a una compañía X. El tema es, ellos presentan la solicitud de fraccionamiento ante la jueza ejecutora, la jueza se la rechaza y nos llegan a nosotros en apelación y nos dicen, mire, es que si no, nosotros no vamos a poder seguir funcionando. Y sí, pero qué pena, esa resolución no tiene recurso de apelación. Y vean ustedes que del otro lado la situación es la misma. Si ustedes tienen una sentencia que les es favorable, les fija un monto X de dinero y una administración dice, mire, señora juez o jueza ejecutora, necesito que me fraccione eso y le van a dar eso, porque la ley dice que es hasta 3 pagos, sin mayor justificación o sin tomar en consideración la situación que se está debatiendo, me parece que aquí debe de existir la posibilidad de revisión en esa materia. La 8 la pensé mucho, porque esa posibilidad nace a raíz de una situación particular que revisé un día de estos. ¿Qué sucede si un juez o jueza de instancia, hablemos en general, suspende un proceso de manera indefinida sin tener un debido sustento en una situación autorizada por el ordenamiento jurídico? Eso es una denegación de justicia. ¿Qué pasa si esa suspensión lleva consigo que esta persona no conoció de las medidas cautelares que se estaban promoviendo? Suspende el proceso y no conoce las cautelares. Y la parte le dice, mire, espérese a que se resuelva X situación. Acá tenemos una situación de denegación de justicia que pienso debe de ser corregida en los supuestos en que ello convenga a través del recurso. No necesariamente se le va a dar la razón, pero por lo menos tiene la posibilidad de ir ante otra instancia a que se escuchen sus razonamientos. Seguimos con autos. Ve el inciso 9. Ese inciso 9 tiene razón de ser porque revisando el código, nosotros no tenemos el incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones. No hay una teoría de la nulidad desarrollada en el código. Nosotros seguimos aplicando Código Procesal Civil y tomando en consideración que en este caso el Tribunal de Apelaciones ha resuelto en múltiples ocasiones que en el caso del incidente de nulidad absoluta o los incidentes de nulidad, la resolución que lo resuelve tiene apelación, estoy incluyendo este tema dentro del 132. El hecho de que el incidente de nulidad no exista regulado en el Código Procesal Civil no significa que no exista. Todos los días sean nulidades. Todos los días tenemos nulidad de notificaciones, nulidad, las resoluciones que se reclama con el recurso, pero vean ustedes que ahí es importante tener esa válvula de escape. La número 10, ese 10 está ahí también para que la gente sepa que sí tiene, el operador que sí tiene recurso, pero lo da el Código Procesal Civil. El incidente de cobro de honorarios, que ahora agrega la rendición de cuentas y la responsabilidad profesional en el nuevo Código Procesal Civil, se elimina el recurso de casación actualmente y va a tener solamente apelación. Nosotros en el contencioso administrativo tenemos litigantes, como en todas las jurisdicciones, que no les pagan sus honorarios y tienen que acudir a este incidente. Y en consecuencia, es necesario que si usted está litigando en la jurisdicción contencioso, pues sepa de una vez por todas que efectivamente ese incidente va a tener recurso de apelación. El número 11, ya ahí encontramos una reforma que pienso que hay que hacerle al 62 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Esa es la resolución que declara la inadmisibilidad porque
la conducta administrativa no es susceptible de impugnación a través del proceso contencioso administrativo o bien porque hay litis pendencia o cosa juzgada. Esa resolución actualmente tiene recurso de casación. Lo que sucede es que yo soy del criterio de que la situación, y aquí ya entramos a un tema muy escabroso, que la situación que actualmente atraviesa la Sala Primera, la Corte Suprema de Justicia, que está, digamos, con un superávit de trabajo, pero que además se va a ver perjudicada, no perjudicada, hablemos, golpeada, se va a incrementar a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, hace que tengamos válvulas de escape. Las normas procesales tienen que interpretarse y deben de regularse de conformidad con el tiempo histórico en que se está viviendo. Y eso hace que yo sea del criterio, y debo de aclarar que es mi criterio, no el del tribunal, que esa resolución que declara la inadmisibilidad de la demanda deba tener recurso de apelación y no de casación, por muchas cosas. Esto que les digo de la sala es un hecho, va a ser una resolución más célere, además hay más posibilidad de defensa, porque es más fácil que ustedes puedan presentar un recurso de apelación y mantener sus agravios en una audiencia oral que entrar a presentar un recurso de casación que probablemente no va a pasar la etapa de admisibilidad del recurso. Entonces, ahí ustedes tienen un escape, es una posibilidad que pienso yo es necesaria. La resolución que acoge las defensas previas, la del 92.7 del Código Procesal nuestro, vean qué interesante, porque ya la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2009-2010 había resuelto que las defensas de efectos formales que impiden pronunciamiento sobre el fondo, la de falta de agotamiento de la vía administrativa y la de la falta de capacidad o defectuosa representación, esas defensas, dijo la Sala, tienen apelación. Y nosotros la conocemos desde el 2010 por vía de apelación. Nos quedan la de prescripción y la caducidad. Y si uno se pone a pensar, son defensas que rara vez se resuelven antes de la etapa de juicio, se resuelven en la medida, rara vez se van a resolver interlocutoriamente, es lo que quiero decir. Pienso que no va a ser mayor desplome y va a anunciársele al litigante una posibilidad de poder accesar a una justicia, pienso yo, más fluida. Ese 178 en realidad es una reforma cosmética, si se quiere. Si nosotros revisamos el 132 del Código Procesal y el 133, el recurso de revocatoria y el de apelación no se ponen de manera conjunta. O sea, es revocatoria y tiene que presentarse el de apelación por separado porque si no les llega fuera del plazo. El único que mantiene el de revocatoria con apelación de subsidio es el 178. Entonces, el relativo al embargo, a la resolución que decreta el embargo, yo lo que sugiero es que se uniforme y que se elimine esa posibilidad de que el recurso sea presentado de revocatoria con apelación en subsidio, esto para darle uniformidad al cuerpo normativo que estamos conversando. Eso, para ver, en cuanto a los autos. Ahí viene tal vez la reforma más importante, creo yo, que sería una posibilidad de avanzar en la justicia contencioso administrativa. Y empezamos con una reforma al artículo 58 de nuestro código. Yo no corro la numeración, entonces quedo en el H. Y es el tema de la estimación de la demanda. Este tema, que yo pienso que por criterios muy loables en el año 2007, 2006, cuando se aprobó el código, así quedó, lo que ha dado lugar es a problemas. Tenemos un primer problema enorme en la fijación de las costas. Entonces, parte de los comentarios que hacía el compañero es que a la hora de determinar el monto o la cuantificación de las costas, nosotros no tenemos ese criterio objetivo para estimar la fijación de costas en el contencioso administrativo, y esto ha dado lugar a criterios disímiles entre la sección primera y la segunda del tribunal. Si nosotros tenemos estimación de la demanda, se nos acaban muchos problemas, tanto al tribunal
como al litigante que acude en defensa de sus intereses cuando está procediendo a liquidar las costas de su proceso. Es esencial. Pero además, esta estimación de la demanda nos permite una nueva válvula de escape para efectos de mejorar la calidad de la justicia administrativa en cuanto al tiempo. No hablemos más allá de eso, ¿verdad? Vean ustedes que si nosotros reformamos el 58 y metemos como una posibilidad la estimación de la demanda, esto nos da lugar a que podamos reformar el 132 y agregarle el inciso 13 y establecer que en las sentencias de menor cuantía, conforme lo determine la Corte Suprema de Justicia, que en este caso deberá de ser una suma, es decir, las demandas contenciosas siempre son caras, ¿verdad? Pero pensemos en una suma mínima de unos 50 salarios base o 60 salarios base, a efectos de que pueda resolverse asuntos de menor cuantía por parte del tribunal para efectos de la apelación. Y además, en este caso, irían al Tribunal de Apelaciones todos aquellos asuntos de menor cuantía sin interesar el órgano o el ente del cual se ha dictado la conducta administrativa. Eso es muy importante, porque vean ustedes que eso sería una reforma al 136 del CPECA. El 136 establece el recurso de casación que se dirige ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, compuesto en ese caso por 3 señores y señoras magistrados, en materia de los asuntos que tienen que ver con colegios profesionales, juntas de educación, entes públicos no estatales, y por allá establece más adelante una norma que tiene que ver con lo relativo a las resoluciones que imponen multas y sanciones disciplinarias y condenas. Yo no veo por qué eso no lo puede ver el Tribunal de Apelaciones, me parece, y bueno, en la experiencia que tiene uno desde el punto de vista, digamos, de las veces que he integrado la sala, que estos son asuntos que perfectamente, dada la situación debatida, una sanción, por ejemplo, a un profesional en derecho, es más sencillo que eso se discuta en una audiencia oral y que la resolución salga lo más antes posible. Esas situaciones jurídicas deben de definirse. Entonces, es una reforma al 132 que implica reformas al 136. Básicamente, ese 136 se retiraría, se derogaría, porque pasarían las competencias del 136 al Tribunal de Apelaciones, que me parece que hay suficiente espacio para verlas. Seguimos. Esta es la 15, la ejecución de sentencia de menor cuantía. Es una injusticia desde todo punto de vista, que una persona que está reclamando ejecución de sentencia, 1,5 millones, 2 millones, se vaya y tenga que hacer fila, no sé cuánto tiempo, porque mejor no entrar en detalles, a la sala primera para que se le resuelva esa ejecución de sentencia. Ese asunto se puede resolver fácilmente en una audiencia oral, y pienso yo que eso daría lugar a una justicia más pronta y cumplida. La ejecución de sentencia de menor cuantía en procesos de ejecución de habeas corpus y amparo, esto es importante. Hay que reformar el 183 del Código Procesal Civil. El 180 es el que establece los requisitos del escrito de la demanda de ejecución de sentencia, que es muy escueto, pero es nada más agregarle y su estimación. Y en el 183 dice que la resolución que recaiga en estos procesos únicamente va a tener casación. Ahí haríamos la reforma diciendo que tendrán apelación los de menor cuantía y casación los otros. Vean ustedes que no es poca la incidencia de procesos que van ante la Sala Primera, la Corte Suprema de Justicia, y los conoce la Sala en pleno, que la discusión relativa a la ejecución de sentencias se refiere únicamente a las costas, 154.000 colones. Y ahí hacen fila, y es un número más, es una situación más que va ante la sala, que a mí me parece que no se justifica que esté ahí. Eso tiene que salirse
De alguna forma, creo que sería de las reformas como más urgentes y más sencillas de hacer dentro del trámite de la ejecución de sentencia, porque la ejecución de sentencia, habeas corpus y amparo, pues da lugar a muchísima actividad por parte de los operadores del derecho. Inciso 17, la norma residual, la cajonera. Y a mí me parece importante porque fíjense ustedes que hace muchos años, cuando el código entró en vigencia en el 2008, recuerdo resoluciones de la sala que en aquel tiempo decían que no tenían apelación, o X sentencia, la sala no, el Tribunal de Casación, porque el código no lo prevía. Y si uno dice, bueno, si bajo esa lógica, por ejemplo, se rechazaba la apelación contra un interdicto. Acá nosotros tenemos que ser claros que en esta materia tenemos multiplicidad de leyes que nos rigen. Entonces, hay que dejarla ahí para que quien pueda leer el código, ya sea un estudiante de Derecho, una persona de Uruguay, de Argentina, de España, digan, bueno, esta gente tiene esta norma ahí para que todos estemos claros. Vean ustedes que dicen, aquellos procesos cuyo trámite dependan de códigos o leyes diversas al Código Procesal Contencioso Administrativo, se regirán en materia recursiva por lo que aquellas normas prevean. Eso lo puse entre paréntesis a materia de ejemplo nada más, ¿verdad? No es para… que es la ley de expropiaciones, informaciones procesorias, ley de derechos indivisos, la ley de derechos de autor y otras múltiples leyes que nosotros vemos en apelaciones. Porque el tema de las apelaciones es que cuando uno entrevista a una persona para hacer examen de juez 5, y estoy yo ahí sentada, me dicen, hábleme de recurso de apelación, solo 5 resoluciones tienen apelación. Y digo, ay, qué conocimiento. Claro, no va a tener conocimiento de que son más resoluciones porque ustedes no lo van a encontrar codificado. Ese es el problema. Entonces, por eso yo parto de que hay que ponerlo en una norma cajonera que abrigue no solo esa, sino todas las demás que vengan en el futuro. Y vean ustedes que esto lo puse al final, que es la garantía del 153 del Código Procesal, que es el recurso de casación e interés del ordenamiento jurídico. Si lo que preocupa a los altos tribunales o a corte es que empecemos con el problemita que decía el compañero de la diversidad de criterios, porque eso no se va a resolver por vía de normas procesales, es parte de la independencia del juez. Pero nosotros tenemos la norma de escape que está en este artículo, que dice que si el asunto no ha sido conocido por la sala primera, puede promoverse el recurso de casación e interés del ordenamiento jurídico por las personas que allí se indican, por los sujetos que ahí se indican. Entonces, yo veo como que la situación en este momento, con la madurez que tiene el Código Procesal Contencioso Administrativo, da lugar, y ante la entrada en vigencia, sobre todo, del nuevo Código Procesal Civil, y partiendo de una relación armónica de nuestro ordenamiento jurídico, es que los asuntos deban de dársele posibilidad a ser resueltos conforme al derecho y el acceso a la justicia. No es posible que los asuntos se queden y pues teniendo otras posibilidades de ser resueltos por órganos jurisdiccionales diferentes. Bueno, vamos a ver esta. Esto es el 133. Si ustedes revisan el Código Procesal nuestro, yo siento, y mientras más lo reviso, más me doy cuenta de que el legislador en su oportunidad, el recurso de apelación lo vio como algo residual, algo como que no iba a presentar mayor problema, mayor dificultad, y nos dejó a la libre. A mí eso me gusta, porque nos dio la posibilidad, en el año 2010, que estaba yo con don Joaquín allá, de empezar a crear, a ver qué íbamos a hacer con lo que nos llegaba a nosotros en apelación, que fue cuando inició el Tribunal de Apelaciones. Si ustedes ven, son muy poquitas, pero en el inciso 3 del 133 del Código, es el desistimiento del recurso por la ausencia. Lo que dice la norma es que se procederá a reprogramar o algo así si la parte justifica y no da plazo. El plazo lo da el reglamento. Entonces, lo que yo propongo es una adición a esa norma para establecer que el plazo para justificar la ausencia es de 3 días contados a partir del momento en que se dio la ausencia a la audiencia respectiva. Este 5
es interesante porque nadie lo previó en el código. Nosotros lo hemos hecho casi que por vía pretoriana, sin mayor dificultad, pero no puede ser que a alguien se le ocurra hacer algo diferente y es mejor que quede en la ley. Y es el desistimiento expreso del recurso. Yo puedo desistir expresamente del recurso. Nosotros el desistimiento que tenemos está en el 113, creo, del Código Procesal, que es el desistimiento de la demanda. Pero fíjense ustedes que esta norma es interesante, porque las administraciones públicas, sobre todo, están obligadas a ejercer el derecho, a ejercer el recurso en los tiempos establecidos. Y sucede que a veces, hasta luego de transcurrido el plazo, consiguen la autorización para desistir y nos desisten. Entonces acá es autorizar no solo el desistimiento expreso del recurso, pero además una norma que yo creo que es esencial, decir que no existirá condena en costas en caso de desistimiento del recurso bajo ninguna circunstancia, ya sea el desistimiento expreso o el que es por ausencia. Eso me parece que es de rigor. Ese artículo 6, nosotros lo tenemos regulado, el inciso en lo relativo al recurso casación. Nosotros no tenemos una norma que nos diga cuáles resoluciones son recurribles en el trámite de la apelación. Tenemos para el trámite de la casación, el 150 y algo, 52, por ahí. Pero vean ustedes que es importante ponerlo acá. Las personas generalmente se esperan hasta la audiencia para llegarnos a pedir revocatoria del auto que admitió el recurso y lo que le decimos no, está extemporáneo. Usted tenía 3 días para recurrirlo, pero ¿de dónde saca ese plazo? De lo que está previsto para el recurso de casación. Entonces acá lo que propongo es que se incluya una norma dentro del 132 que diga que tendrán recurso de revocatoria que deberá interponerse en el plazo de 3 días, el auto que admite el recurso o lo rechaza, y el que, el que tiene por desistido por ausencia injustificada. Ese es importante de tenerlo ahí para efectos de que el litigante pues sepa a qué atenerse, cómo vamos a resolver esa situación en particular. Y este último inciso del 7 del 133, que me parece esencial, lo aplicamos por vía de jurisprudencia, por lo menos la sección primera, que es a la que yo pertenezco, lo aplica a la libre, ¿verdad? Y es una aplicación que hemos hecho desde el 2010 y hasta la fecha se mantiene con las diferentes integraciones que hemos tenido. Pero vean ustedes, será aplicable el recurso de apelación lo establecido en los artículos 145 del CPECA. Ese 145 es el que establece la posibilidad de presentar prueba documental en segunda instancia. Es una norma importante para el litigante, porque vean que no es prueba para mejor resolver, es la prueba que es posterior al dictado de la resolución. Es prueba que yo tengo que admitir, no como una prerrogativa del tribunal, sino que si yo estoy en los supuestos del 145, el tribunal tiene la obligación de ver esa prueba y de analizarla y admitirla si es del caso. El 146 es importante si se tiene a la vista que se está proponiendo la reforma al 132 en cuanto a las sentencias, y es la posibilidad de ejecutar lo fallado parcialmente en cuanto al, ya voy a terminar, a ejecutar parcialmente lo fallado en los aspectos que no han sido objeto del recurso, ¿verdad? La ejecución parcial del fallo. Ahí está y me parece que es importante ponerlo. El 147 es audiencia sobre aspectos no apreciados, que es una audiencia oficiosa, la hemos bueno, por lo menos mi sección la ha dado en múltiples oportunidades cuando llegamos a la audiencia y nos encontramos, por ejemplo, que hay una falta de interés sobrevenida que no se ha visto, que hay una falta de instrumentalidad de la medida cautelar o que hay una nulidad por falta de integración de la litis consorcio en caso de medidas cautelares, donde de una vez, entrando nomás, damos la audiencia para que las partes se refieran a ello y resolver el recurso de manera más expedita. Lo hemos aplicado por vía de jurisprudencia, pero me parece importante. Y el 148, que a los representantes del Estado no les gusta y las instituciones públicas en general, pero es una norma importante, es la prueba para mejor resolver en segunda instancia. Está prevista para el recurso de casación y yo creo que es necesario que quede una norma expresa en el 132 que diga que esta resolución
o le es aplicable al recurso de apelación estos 3 artículos. Ya casi terminamos. La legitimación para recurrir parece mentira, pero ¿quién puede recurrir? A quien le es perjudicial la resolución, ¿verdad? Yo tengo que tener un interés. Esto lo digo porque a veces uno dice, pero ¿por qué recurrió? Pero vean que ahí hay que tener cuidado. Se puede meter, si no se mete nada pasa, pero me parece que es importante mantenerlo. La 9, que es la aplicación de las reglas de la oralidad a procesos regidos por leyes especiales, es una norma que sin estar escrita la hemos aplicado desde el 2010 en materia, por ejemplo, de expropiaciones, de incrementos de capital sin causa aparente, de interdictos. Todo lo que vemos nosotros en apelaciones pasa por la audiencia oral y se resuelve de esa forma. Entonces, yo creo que es importante que el justiciable sepa a qué tenerse. Y el 10 es también parte de lo que hemos recogido a través de este tiempo, que dice que la sentencia será oral, salvo que por razones de complejidad u oportunidad, el tribunal deba comunicarla en forma escrita. En realidad, bueno, en el caso nuestro, de la sección mía, yo creo que la sección segunda igual son muy pocas las resoluciones escritas que tienen que ver con la resolución del recurso. Las resoluciones escritas que tenemos son de admisibilidad del recurso, que esas ustedes las conocen. Sin embargo, pues ahí se queda esa norma que me parece importante. Y lo otro, que en todo caso el voto deberá pronunciarse sobre cada uno de los agravios esgrimidos. Porque en algunas oportunidades he escuchado quejas de que a alguien se le quedó un agravio ahí suelto, que no se lo resolvieron. Y entonces es importante que quede prevista esa situación dentro del 132. Sin perjuicio de que, por supuesto, existen muchísimas cosas que puedan ser mejoradas, yo estimo que por lo menos para efectos del trámite del recurso de apelación, de la resolución recurribles, del acceso a la justicia y de hacer posible el principio de justicia pronta y cumplida, esas son las posibilidades de reforma que veo factibles dentro de nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su atención.